Jorge Real de Grau nació en Barcelona, España, en 1936. Es considerado uno de los mejores editores literarios del mundo debido a su criterio independiente y su vocación por la cultura. En 1969 fundó la editorial Anagrama, que cuenta entre sus filas a muchos de los más prestigiosos escritores contemporáneos. La política editorial de Herralde se basa en la apuesta por los posibles clásicos del futuro y el rescate de los clásicos del siglo XX. La editorial concede 2 galardones anuales para obras inéditas: el Premio Anagrama de Ensayo desde 1973 y el Premio Herralde de Novela desde 1983. Jorge Herralde ha recibido diversos galardones por su actividad editorial, entre ellos el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural en España, la distinción de Oficial de Honor de la Excelentísima Orden del Imperio Británico en el 2005 y fue nombrado Caballero de la Orden de las Letras y las Artes en Francia en el 2006. Pocas veces esto de pensar es tan bello como cuando uno está con una persona que aprecia y admira mucho. Así que hoy tengo el lujo de estar con Jorge Herralde. Es el factotum, fundador, director, dueño de Anagrama, una editorial de culto en el mundo literario, con sede en Barcelona, que hace lo que él mismo dijo alguna vez, el patriotismo de la calidad. Es decir, si algo que caracteriza a Anagrama es su maravilloso catálogo. Para nombrar algunos, yo he anotado acá algunos y me quedo cortísimo, pero digamos que Herralde ha dado a conocer a Martin Amis, a Paul Auster, a Ian McEwan, Patricia Highsmith, John Barnes, Easton Ellis, Kapuscinski, bueno, tantos otros, y entre los de, por supuesto, ahora castellano también están de Pombo, Tatos, tú me ayudarás, bueno, latinoamericanos, están argentinos como Alan Pauls, como Ricardo Piglia, como Martín Coa, chilenos, ya que estamos en un programa en Chile, digamos que pocas personas pueden hablar de Bolaños como tú, ¿no es cierto?, que ha sido su editor. También has editado a Zambra, y sé que estás ahí con unos planes también de... Sí. Así que empecemos por algún lado. Tu editorial nace en 1969. Exactamente. Con una traducción de Cesare Pavese. Exacto. Al catalán. Il mestiere de vivere. Il mestiere de vivere. Sí. Qué maravilla. Simultáneamente con 3 colecciones, una en catalán que sale primero por Días, que era como clásicos contemporáneos publicados en castellano en América Latina y de difícil acceso en España, y autores muy preferidos míos, como era Sartre con su Baudelaire, Tristes Trópicos de Lévi-Strauss, y luego una colección de ensayo que empezó con Enzensberger, con Detalles. Entonces era un autor muy poco conocido y se ha convertido pues, en uno de los autores más presentes en el catálogo, y luego una colección más política, que fue la más atacada por la censura, y empezó con Los procesos de Moscú, que era una crítica desde el stalinismo, pero desde la izquierda, es decir, hecha por un historiador trotskista, Pierre Bruet, y allí salieron sobre Pierre los... Bruet, claro. Sí, sobre los que con Charles Temine escribieron una historia de la Guerra Civil Española. Exacto, sí, ¿No? sí. O sea que te la tuviste que ver con la censura franquista. Sí. Y creo que tuviste varios procesos, varios secuestros. Sí, bastante trompicado, de ediciones. Pero al mismo tiempo muy estimulante. Es decir, la lucha contra una censura bastante brutal, pero bastante torpe al mismo tiempo, y con resquicios. Y bueno, observando el catálogo de Anagrama en los primeros años del franquismo, parece imposible cómo se hayan podido colar, por así decir, textos realmente que no les gustaban nada, pero claro, a costa de unos cuantos procesos. Pero éramos un grupo de editores en distintas modulaciones de la izquierda, y que éramos más cómplices que competidores, y bueno, y era muy estimulante, era un poco, a ver, el más difícil todavía, como en el circo, a ver cuál iba más lejos.
Además te metiste también con temas no solo políticos, sino con temas digamos, de una literatura que podríamos llamar erótica, ¿no? Tú rescataste a Nabokov, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Fue hombre, es una de las mayores satisfacciones este rescate de algunos autores o desconocidos en España, como era Albert Cohen con Su Bella del Señor y otros títulos, Georges Perec con La vida e instrucciones de uso, y también una biblioteca Capote y una biblioteca Nabokov. Autores que habían sido muy traducidos, pero que estaban dispersos, a menudo con malas traducciones. Y entonces con Nabokov, que era mi autor favorito, junto con Borges unos años y antes Kafka, pues con Nabokov pues fui sigilosamente para que no se enteraran otros queridos colegas. Tuviste que ir rastreando quién está. tenía los derechos, Exacto. o qué derechos se habían vencido. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, después... Eso hiciste con varios autores, ¿no? Sí, pero este ha sido el que dio más trabajo. Con otros bueno, también lo hice con Perec, y luego con otros los he ido acompañando a lo largo de toda su carrera, como por ejemplo toda esta generación fantástica que bauticé así un poco jocosamente como el British Dream Team, Claro, que eran de... sí. Que acabo de leer varios nombres, exacto, ¿no? Julian Barnes, Martin Amis, Ian McEwan, Ishiguro, Graham Swift, y que estos empecé a publicarlos a principios de los 80 y casi 30 años después pues siguen en plena forma, escribiendo obras maestras. Por ejemplo, la última de Julian Barnes, Arthur and George, que es una maravilla. Fantástica. La última de Ian McEwan, Cecil Beach, y la última de Martin Amis, La Casa de los Encuentros. 3 obras maestras en sus registros. A mí me gusta mucho Ian McEwan, sí, sí, bueno, pero todo lo que ha nombrado son... ¿Qué significa este Dream Team inglés en este momento de la literatura? Hombre, yo creo que es la generación mejor que ha dado la literatura internacional en los últimos 25 o 30 años. Es decir, salieron contemporáneamente con un grupo de escritores italianos muy prometedores, pero que, excepto Tabucchi y algún otro, se quedaron en el camino. Y en cambio, estos que ya empezaron muy bien, siguen en plena forma. ¿Hay explicación para esos procesos? ¿Eh? ¿Hay explicación para esos procesos? No hay nada que pasó o no pasó en Inglaterra. Hay la fortuna de que hayan tenido el talento y la tenacidad y la diversidad que han exhibido en todos estos años. Tú has tomado riesgos, ¿no es cierto? Has lanzado escritores. Has apostado, por decirlo de alguna manera, por cierto. Esto es intrínseco a la labor editorial. No necesariamente, hay editoriales que más bien se ocupan de publicar ya escritores que de alguna manera les garantizan ciertas cifras. Pero los editores, dije, exploradores, lo que nos gusta es esto, es descubrir. Es parte del placer. Claro, sí. Ahora, a veces se acierta, a veces sí. No se equivoca, porque a veces puede ser un gran escritor que de todas maneras no prende en el mercado. Esta es una de las cosas, y luego también hay escritores que empiezan muy bien con una ópera prima, a veces deslumbrante, pero como si agotaran su ímpetu creativo en esta primera obra y luego decaen. Eso también es una Yo soy un de las curioso, así que a veces si puedes dar ejemplos... me gusta, pero no te quiero comprometer. De los fracasados prefiero no darlos. Claro, prefiero hablar. Hay una frase del director de cine François Truffaut que me gusta mucho, que decía: hablemos solamente de las cosas que nos gustan. Por ejemplo, un autor que tú has esperado es Ken Saburo-e. Sí. Porque le has publicado varios libros antes de que... Exacto, y con un éxito nulo. Hasta el premio Nobel. Pero tenías confianza. Tenía confianza y luego con el premio Nobel se vendió mucho más, pero tampoco nunca fue un bestseller, porque es un gran escritor, pero con unas temáticas muy duras, muchos de ellos vinculados con la enfermedad de su hijo, y que este es un leitmotiv de casi todos sus libros, es decir, que no es un autor complaciente, por así decir, pero gran escritor. Y luego hay otros casos de autores que me gustaban muchísimo por razones obvias y que he ido apostando por ellos y que han triunfado al 5º, 6º, 7º libro. Y un caso muy interesante es el de Ryszard Kapuscinski, el gran periodista polaco, que íbamos publicando sus obras una tras otra, buenísimas críticas y lectores
1000 o 1500. Y boom, de repente publicamos Ébano y de repente se produce una explosión. Kapuscinski empieza a venderse y se convierte en un bestseller, como de 60.000 ejemplares. Entonces la gente dice, bueno, ¿y quién es este tío tan bueno? ¿Y qué cosas más se han publicado? Y van hacia atrás a los títulos, por ejemplo, uno se llama El emperador, sobre Haile Selassie, que para mí es su obra maestra, y ya se venden todos sus libros, incluso uno, algunos con títulos muy poco sugestivos, como Lapidarium 4, imagínate qué título para un libro, pues incluso este se llegó a vender, y luego todos los posteriores. Y ahora estamos rescatando, gracias a su traductora polaca, gran amiga mía y que había sido gran amiga suya, en los libros que había publicado en los años 70. Y ahora publicaremos el primero, La jungla polaca, que es la primera traducción que se hace de este libro. Está solo en polaco y por tanto no lo he leído. Tú rescatas libros, ¿no? Tú rescatas libros. Los vuelves a traducir algunos de ellos. Sí, sí, cuando hay malas traducciones se traducen. Y a veces hay traducciones que no están mal, pero al cabo de como de 30 años envejecen. Ahora, por ejemplo, volveremos a traducir En el camino, que se había publicado hace no sé cuántos años que nosotros compramos la traducción. Y ahora ha salido el original de En el camino, que es con los nombres de los auténticos protagonistas, que eran William Burroughs, el propio Jack Kerouac, Allen Ginsberg, con sus nombres y con fragmentos que la censura de la época no veía claros, y con un nuevo traductor. Y así lo hemos hecho en varias ocasiones. Con Todos los hombres del rey, una grandísima novela que fue un premio Pulitzer y se llevó ahora al cine. Habíamos comprado también la traducción hace muchos años y luego ahora para una nueva edición de cuando en cuando hacemos nuevas traducciones. También A sangre fría de Truman Capote, también una nueva traducción después de haberla adquirido hace 30 años. Jorge, el tema es cómo hace una editorial, diríamos, de dimensiones no excesivas. Yo he estado en tu casa editorial. Y uno tiene la impresión de que está en una casa de familia, no sé cuántos empleados tienen, pero no son muchos. Bueno, ahora una cosa ostentosa, casi somos 13 o 14, pero empezamos, yo digo, 1,5, es decir, yo y una secretaria que venía por las mañanas, que es lo único que podía pagar. Y a los costados tuyos están los grandes monstruos, ¿no es cierto? Los multinacionales, inclusive asociados, ¿no es cierto? Grandes empresas norteamericanas con grandes empresas italianas y con grandes empresas alemanas, transnacionales y multimedia. Transnacionales. Y sin embargo, tú estás ahí sobreviviendo con dignidad. ¿Cómo haces para conseguir derechos? Porque además está claro que esas grandes empresas pueden pagar muchos mejores anticipos, como se dice, digamos, que tú seguramente. Sí. Pero sin embargo, te puedes casar, ¿no es cierto? Algunas cosas muy interesantes, ¿no? Y sobre todo, aparte de descubrir autores, lo más complicado es conservarlos. Mira, conservarlos, claro. El propio Gastón Gallimard y luego su nieto Antoine Gallimard decían que les daba mucho más trabajo, dedicaban mucho más tiempo a conservar a los autores que adquirir nuevos autores, que ya venían un poco de per se. Claro, y en nuestro caso también empezamos publicando muchos de estos autores que entonces no quería nadie. Las grandes editoriales estaban con sus bestsellers, para abreviar. Y los empezamos a publicar, y cuando empezó el proceso de hiperconcentración, que fue a finales de los 80, por fortuna Anagrama, después de años difíciles, sobre todo los 70, se había consolidado financieramente y también podíamos pagar anticipos bastante elevados. No tan elevados, pero tampoco desdeñables, y sobre todo ya habían autores y agentes literarios que veían un programa editorial, veíamos una política de autor, veían un trabajo que en la editorial es persistente desde hace muchos años, que es la promoción continua. Es decir, nosotros hemos invitado a todos estos autores que he mencionado y muchos más de forma regular a Barcelona, y ahora también los estamos haciendo circular por América Latina. Por ejemplo, ahora en Chile estuvieron no hace mucho Julian Barnes y Alessandro Barico, esto hace muy poco, en Argentina constantemente, en Colombia,
en México. Bueno, entonces es la promoción non-stop, dijéramos. Es un fenómeno de lealtad, ¿no es cierto? Porque Sí. inclusive Sí. un escritor como Paul Auster seguramente... Sí, sí, sí. No, hay una lealtad, pero también no resulta tan gravosa. Es decir, porque los anticipos ahora, como se venden muy bien, podemos pagar muy buenos anticipos. Está muy bien. Y bueno, también los reeditamos constantemente. Es decir, yo creo que una característica de Anagrama es la vitalidad del fondo y el número de reediciones, que son más de 200 anuales desde hace muchos años. Y eso también tranquiliza a los autores, también a los libreros, porque saben que en cuanto se agotan los títulos, los reeditamos. Y bueno, esto es una política Yo te voy a hablar ahora como escritor, ¿no es cierto? Te digo que a mí realmente lo que estás diciendo ahora me parece sumamente importante para el autor. Porque muchas veces las editoriales, a veces el mercado librero, a mí se me escapa la gran cantidad de números, de libros que se editan, que se lanzan al mercado, y que luego son descuidados, digamos, son dejados a su suerte, abandonados a su suerte. La muerte súbita, que se dice en tenis, la muerte súbita, aplicarlo. Sí, los matan inclusive con los libros que vienen 30 días después. A veces con los mismos temas, o a veces como muy parecidos. Y evidentemente a veces cuando tú quieres imponer un dentífrico se necesita mucho tiempo para convencer a la gente que realmente use ese dentífrico. A veces del libro se exige que muy rápidamente y sin mayores motivos entra. Por eso lo que tú dices, Anagrama, me parece muy importante, o sea, el cuidado del autor y el cuidado del libro, ¿no es cierto? O sea, la idea de que... Me parece fundamental, igual que publicarlo de la manera más hermosa posible, cuidando mucho las ilustraciones, lo que se llama... Los famosos libros amarillos, sí, claro. Son muy identificables. Exacto. Bueno, cuando uno entra en una librería, ahí está, los ubica rápidamente, ¿no? ¿Quién es tu diagramador, tu visualista, o no sé cómo se llama? Bueno, el que ha hecho las maquetas, bueno, primero fue un tal Mumbrú, que ya desapareció, y luego Julio Vivas. Pero de todas formas, de la diagramación, pero de la elección de las portadas, de las ilustraciones, me ocupo personalmente yo, que además me gusta mucho, me divierte mucho y me relaja mucho. Eso debe ser una clave. A ti te gusta mucho lo que haces, ¿no? Claro, te diviertes un montón, ¿no? Sí. Tú lees mucho, ¿no? Sí, claro, obligatoriamente, pero tengo la fortuna de que me sigue gustando leer. Es decir, y me sigue gustando esto, un fenómeno que les pasa a todos los editores literarios, el subidón, por así decir, cuando uno descubre un manuscrito de un nuevo autor. Entonces, esto es un tipo de emoción muy especial, que también les pasa a algunos críticos, por ejemplo, descubrir un escritor que les llega de una editorial inesperada y tal, de repente ven que allí... Dame un ejemplo, un subidón. Un subidón tuyo, ¿no? Mío, Bolaño, por ejemplo. Bolaño. Es el primer subidón y que no cesó, sino que fue increciendo. Es decir, creo recordar una anécdota que tú me contaste sobre Roberto Bolaño, que él se había presentado a un concurso en Anagrama, al concurso de novela, y que luego te escribió diciéndote que la retiraba porque había conseguido publicarlo, pero que tú la habías leído. Y me pareció que en vez de ofenderte, o sea, que a lo mejor hubiera, bueno, que es en broma, en fin, tú le escribiste y le dijiste que te había gustado mucho, que lamentabas que te había gustado mucho y que te gustaría leer alguna otra cosa. Exacto, tienes buena memoria. Sí, fue exactamente así. Y ahí comenzó la relación. Claro, porque entonces él que había cosechado docenas de rechazos editoriales, pues entonces que era la literatura nazi en América, lo envió a 5 o 6 editoriales y lo mandó a nuestro premio. Yo lo había leído, estaba preseleccionado, aún lo tenía que leer el jurado, cuando recibo esta carta diciendo que hay una editorial que lo ha aceptado y él ha firmado el contrato por poco dinero, pero es que estaba sin un duro, que decimos en España.
Entonces yo le escribí en efecto diciendo, bueno, y que si algún día venía a Barcelona, porque él vivía en Blanes, una pequeña ciudad en la costa, pues me encantaría conocerlo. Entonces, nada, a los 4 o 5 días no tenía ni teléfono y le mandé una nota por correo. Vivía en la calle del Loro, número 3, creo, en Blanes. Y bueno, vino a la editorial y entonces estuvimos charlando mucho rato y yo le dije que bueno, que si no tenía ningún compromiso con la editorial que le había contratado a la literatura nazi, pues me encantaría pues leer alguna cosa suya, y al poco tiempo me envió Estrella Distante, que me pareció es uno de sus mejores libros, es una novela corta que es una auténtica joya. Y entonces me dijo bueno, que él, su ilusión era publicar en Anagrama, sobre todo para pertenecer a un club en el que estaban pues, Ricardo Piglia, Sergio Pitol, Nabokov, Perec, que era un gran amante de Perec, un escritor medio olvidado, pero con una novela fantástica, que es La sinagoga de los iconoclastas, que es Rodolfo Wilcock, argentino, italianizado. Muy poco recordado. Muy poco recordado, pero este libro es una auténtica joya, y luego él lo reseñó años después. Y bueno, entonces estas afinidades electivas con toda una serie de escritores, bueno, él quería estar en Anagrama porque Anagrama era la editorial de estos autores. Es decir, finalmente una editorial es un catálogo compuesto por autores y obras. ¿Cómo era Bolaños? Cuéntame. Bueno, yo tengo un gran recuerdo de Bolaños. Sí, sé que lo has querido mucho. Un gran lector, un apasionado de la literatura, un grandísimo escritor y con una vocación realmente tremenda. Y cuando lo conocí ya no estaba muy bien de salud, pero duró 8 o 9 años, y entonces ya con la obsesión de escribir lo que él se sentía obligado a escribir. Y realmente tomas una producción literaria de 7 o 8 años y están pues varias novelas cortas, alguna buenísima, Nocturno de Chile también, y 2 grandes obras en todos los sentidos, como son Los detectives salvajes y 2666. Yo había publicado, después de Estrella Distante, Llamadas telefónicas, entonces él me trae un día Los detectives salvajes y que leo en un fin de semana, que no podía dejar de leerlo, como le ha pasado luego a miles y miles de personas. A mí. Y entonces, bueno, y estaba convencido de que sería una gran obra. Le insté a presentarse a nuestro premio de novela, que creo que es una cosa que debe hacer todo editor, que es propiciar la máxima difusión de buenos autores. Luego el jurado de mi premio es absolutamente independiente, gente que no tiene ninguna vinculación con la editorial, gente de reconocido prestigio, y fue unánime. Y luego, al cabo de poco tiempo, tuvimos la gran satisfacción de que ganara el Rómulo Gallegos, que, como sabido, es el premio por antonomasia de América Latina. Entonces él fue a Chile también por primera vez, tuvo una experiencia un poco trompicada en el medio literario chileno, y ahí, anécdotas aparte, pues empieza su gran carrera, sigue publicando libritos más breves, repescando libritos anteriores como Monsieur Pen, mientras durante años estaba encaminado a terminar su gran obra póstuma, finalmente, que fue en 2666. Bueno, y entonces hemos asistido a Tú fuiste un poco más que su editor, ¿no? Bueno, yo fui su amigo y su editor. Entonces, claro. Entonces como editor, bueno... Pero muchas veces un editor le da sentido, ¿no? Bueno, yo... lo que me cuentas es... Sí, no quiero ser megalómano. No, puede serlo. Más que sentido, lo que le da seguridad, diría. Es seguridad que un editor que cree en él, que lo va a seguir, lo apoya, lo va a seguir apoyando, y esto imagino que le da
una seguridad, y por otra parte verse rodeado Porque en un escritor, un gran escritor puede pasar su vida sin encontrar el editor. Claro, sí. Mira, le pasó como un gran actor John Kennedy Toole, que se John suicidó Kennedy, claro. con La Es conjura una de los anécdota, necios. cuéntala, porque si bien muchos la conocen, muchos Sí, que no la bueno, conocen. La conjura de los necios, que yo publiqué a principios de los 80, tenía una historia que es una lección de humildad para todos los editores, porque él la había terminado, la había mandado a varias editoriales y sobre todo al mejor editor literario americano, Gottlieb, y que la tuvo ahí en España, se dice como mareando la perdiz, es decir, que sí, que no, que sí, que no, y al final le dijo que no, y entonces él se suicidó. Entonces, que tenía 30 y tantos. Sí. Y entonces, también lo curioso, y lo cuenta, se cuenta en el prólogo de La conjura de los necios, que finalmente encuentra editorial en una pequeña, la primera obra de ficción de una pequeña editorial, la Louisiana University Press, donde normalmente pues hacían trabajos etnográficos y este tipo de cosas. Y entonces Walker Percy, un gran novelista norteamericano que estaba en la Louisiana, cuenta en un breve pero divertido prólogo cómo ve que llama a la puerta una señora con un manuscrito de porque es la madre, ¿no? que es la madre, que continúa con el y le dice circuito, que ¿no? Exacto, y la madre dice: mi hijo, que es un genio, se ha suicidado y aquí tiene esta obra y tal. Y él, como cortés pero aterrado, lo empieza a leer pensando, bueno, leo 4 páginas y me saco el mamotreto de encima. Entonces lo empieza a leer y bueno, piensa, es una obra maestra. Se hace un tiraje, creo que de 2000 ejemplares en la Louisiana University Press, hasta que un avispado editor de bolsillo de Bantam Books lo lee y dice: pero esto es una maravilla. Entonces gana póstumamente el Pulitzer. En Francia también gana el premio al mejor libro extranjero y empieza una carrera, vende centenares de miles en la edición de bolsillo de Bantam, y en Anagrama pues también empieza el primer año, tarda unos meses en que empiece el boca a oreja, que es lo fundamental para que los libros se vendan. O sea, los libros se venden o por el gran marketing publicitario de millones y tal para los bestsellers, o bien que se despierte el boca a oreja. Entonces empieza el boca a oreja, y como imagen recuerdo que lo publiqué en mayo. Tampoco sabía qué iba a pasar, esta es la verdad. Entonces, un tiraje de 4 o 5 mil ejemplares, y que tardaba en venderse, pero llegó el verano. Entonces me contaron que en las playas, en muchas playas españolas, se veía a gente desternillándose con un libro en la mano, y era La conjura de los necios. Y en septiembre, después del verano, pues se agotó la edición, hicimos una segunda edición que duró 2 días, y hasta ahora, es decir, Sigue. Sí, hasta ahora, pero con reediciones constantes, y la semana pasada estaba en la lista de bestsellers de Buenos Aires en segundo lugar, 30 años después. 30 años después. Sí. Eso es un poco como Bukowski, de estos autores que van de generación en generación. Es decir, que los hijos y pronto los nietos de quienes primero lo leyeron, pues lo siguen leyendo y lo siguen disfrutando. Cuéntame tu borrachera con Bukowski. Sí, fue una experiencia bien divertida. Es decir, Bukowski tenía la fama bien ganada de que, bueno, era muy alcohólico, como él es público y notorio. Le gustaban los placeres, digamos, para decirlo más justamente. Muchos placeres. E intensos. ¿Sí? Y entonces, bueno, tenía fama de que se le cruzaban con facilidad los cables, como se dice en España, que con el alcohol, cosa que por otra parte que sucede a mucha gente. Bueno, entonces le escribí, esto fue a finales de los 70, yo había publicado varios libros suyos, entonces le escribí diciendo que pasaríamos con Lali, pasaríamos por Los Ángeles. Él vivía en San Pedro, el puerto de Los Ángeles, y bueno, y quedamos un día en su casa. Entonces llegamos, y quedaron como las 6 o las 7 de la tarde, pensando que iríamos a cenar a algún sitio,
Y nada, pues empezamos a charlar con él y su mujer, muy bien, empezaron a sacar botellas de vino blanco, que era lo que bebía, es decir, sobre el dinero que él ganaba, que lo ganaba con las traducciones europeas, se lo gastaba, había pasado de la mala cerveza al vino blanco, que era más sano. Y nada, pues al cabo de un rato vimos que no se iba a comer, ni se iba a ofrecer comida, y entonces bebiendo a palo seco hasta las tantas, y nos bebimos entre los 4, pero básicamente Bukowski y yo 8 botellas de vino blanco. Ah, bueno. Y bueno, ya... bueno. Y luego te editaste casi todo, Bukowski, ¿no? Todo, bueno, toda la prosa. Toda la prosa. Sí. Incluso ahora mismo, y lo tengo en el hotel, me acabo de llegar el día antes de emprender el viaje, un manuscrito que en City Lakes Books, su primera editorial, han recogido de textos que han ido compilando. Y bueno, ahora hace muchos años que no leía Bukowski, había leído toda su prosa y ahora tengo ganas de volver a sumergerme. Se me pasó recién una idea, o sea, hablábamos de este autor que no había sido descubierto a pesar de Kennedy, ¿no es cierto? A pesar de su talento. Hay ejemplos, o sea, García Márquez, hubo varios que lo rechazaron, algunos muy notorios. ¿Te ha pasado a ti? Y Proust también. Proust también, por supuesto. Proust también, con Gallimard, que bueno, Gallimard, su lector, su director editorial, por así decir, era André Gide, y parece que le echó como un vistazo, pero la imagen de frívolo mundano de Proust dice, esto es literatura para marquesas, no es para nosotros. Y luego se dio cuenta de la gaffe, del error monumental. Entonces Gastón Gallimard hizo todo lo posible para rescatar a Proust y lo consiguió. ¿Te ha pasado a ti? De pronto que has dejado pasar un libro que luego te has dado cuenta de que... No, pero no desespero en que... confío en que me pase, porque esto ya es la Pero no te ha pasado, reválida. No te ha pasado, sí, gruesamente. No, es decir, yo he dejado de publicar libros que me han parecido que pueden ser valiosos para otro proyecto editorial, pero no para Anagrama. No para Anagrama. Y algunos han triunfado y han vendido muchos, pero no me arrepiento. No te has arrepentido, no te arrepientes. Yo he conocido el oficio del editor, ¿no es cierto?, de la persona, y a veces ha sido positivo. O sea, la persona que entre nosotros se llama editor, no sé cómo se llama, que es que no es el editor como eres tú, sino la persona que mira tu texto y te sugiere. Sí, lo que se llama editor en el dialecto. El editing en inglés, ¿no es cierto? Que te sugiere que quizás sería bueno esto o aquello, que cambies esto, a lo mejor el título que podrías, o hacerle una bajada, en fin, que a veces son buenos consejos. Yo a veces los he tomado. Cuando te traen el libro de alguien muy conocido, de alguna manera que es un autor, ¿tú te animas a decirle, por ejemplo, que es malo, o que el final podría cambiarlo, o que es un tema, en fin, te animas a plantearle a veces situaciones de dureza? Y me he animado, pero con extrema cautela, por así decirlo. Y un poco el mensaje, y que queda claro enseguida, es que una mirada de un lector profesional que no es el autor, que está muy cerca de su trabajo, y que va a favor del texto y ve que no es para... añada usted unas gotas de erotismo, unas gotas de violencia, sino cosas que son posibles fallos del texto, pues en general el autor lo agradece más bien. A mí me ha pasado una vez un libro mío que comenzaba con un largo pensamiento automático, diríamos, una larga pensamiento automático. Y un hombre, un lector profesional me dijo, bueno, ¿por qué poner a prueba, ¿no es cierto?, al lector de tener que transitar todo esto? Y después, más de una vez. Y yo me di cuenta que tenía razón, ¿no es cierto? Es decir, que el libro tiene que interesar desde el principio, cuando quiere decir. Sí, esto me pasó, a veces me hacen caso y a veces no. Bueno, y debo decir que en muchísimos casos los textos necesitan solo cirugía menor, cositas de nada. Sí. Pero en algún caso, y con una novela de un gran autor español, poco conocido quizá porque es muy suyo, que decimos, difícil en ese sentido, una novela muy ambiciosa, pero tenía un inicio que era
tan escarpado que era subir al Himalaya. Luego ya entrabas en una meseta, por así decirlo, y yo le dije, hombre, no hagas Pero ahí es donde el tan libro... abrupto. Y él se empeñó en que tenía que ser así. La publiqué, tuvo buenas críticas, pero muy pocos lectores. Pero yo esto creo que fue culpa suya. Claro. En otros casos, por ejemplo, volviendo a Bolaño, pues lo cuento, tampoco... no me gusta contar anécdotas de la cocina, del editing, porque finalmente el autor es el autor, no el editor, pero como él lo contó a menudo, pues por ejemplo, Nocturno de Chile lo quería llamar Tormenta de Mierda, que es un título que me pareció francamente disuasorio. Y entonces, pues yo le dije que no, que es tal, y que no. Por su lado, sin haberlo comentado, lo apoyó Juan Villoro y también. Y luego, en un libro que, por cierto, voy a publicar el año próximo, que se llama Bolaño por sí mismo, de Andrés Brathwaite, que es una compilación de entrevistas con él, y hace poco lo acabo de releer y cuenta, por eso tengo tan fresco esta anécdota. Entonces acabé diciendo, bueno, al final... cuando vi a Tormenta de Mierda, dije, qué horror de título. Y finalmente se hartó del título y le puso Nocturno de Chile, que dice que le parece en realidad mucho más apropiado. ¿Te has sentido traicionado alguna vez? Traicionado, no, traicionado, dolido. Dolido. Y esto le pasa a todos los editores que en un momento dado, pues hay... por esto, dije, el síndrome del padrino, podríamos decir, aquello, hay una oferta que no se puede rechazar, entonces hay autores que les hacen ofertas que no pueden rechazar, de cantidades astronómicas o premios también astronómicos y tal. Y entonces, por una parte, lo entiendes. A mí me pasó, por ejemplo, con Soledad Puertolas, que era una excelente autora, que la vendíamos bien, pero no era un bestseller. Y tal, y de repente le sugieren estas sugerencias ya sesgadas, presentarse al Premio Planeta, entonces con promesas, sino de ganarlo, pues ya un anticipo considerable, y me dice, mira, esto y tal. Y yo le dije, mira, no te apures, para ti son unos ingresos monumentales, y siendo amigo tuyo no puedo molestarte. Y entonces finalmente se presentó, lo ganó, pero al cabo de 2 años el Premio Planeta es la novela ganadora, y luego otra. Y después de la segunda novela, en el hábitat planetario se encontró menos cómoda que en el hábitat anagramático y regresó a anagrama. Pero y esto pasa, y es lógico que pase, pero también les pasa a los grandes grupos. Ahora el trasiego de autores que pasan de Alfaguara a Random y de Random a Planeta y viceversa, pues es la lógica del gran grupo. Pescar un autor que pueda vender mucho o no, o para fastidiar al colega, en fin, todos los truquillos. ¿Qué tema ese de los premios, no? Porque bueno, tú tienes un premio de novela y ensayo, lo cual sí. Lo ganan gente que no es conocida, o poco conocida. Sí. Hay premios que lo ganan indudablemente gente que, como tú lo acabas de decir, o sea, gente que ya se sabe que lo va a ganar. Digamos. Sin embargo, hay mucha gente que presenta novelas a esos premios con la esperanza de ganarlos cuando realmente ya está decidido quién lo va a ganar. ¿No? Eso es un poco deshonesto, ¿no? Sí, no es muy bonito. En nuestro caso, yo estoy muy orgulloso de los dos, pero quizá más incluso del menos popular, que es el premio Anagrama de Ensayo. Que es un premio que ya llevamos 36... Fue el primero hiciste ensayo, lo hiciste novela. 36 convocatorias, y muchos los han ganado pues autores que estaban empezando su carrera, como Pérez Ferrer, como Javier Robert de Ventós, como Eugenio Trías y tantos otros, y que luego han sido máximas figuras en sus disciplinas respectivas, y otros que no han despuntado tanto. Pero bueno, la persistencia de este premio me parece notable. Y luego el premio de novela también hemos publicado
autores que luego han sido importantísimos, como Álvaro Pombo, Félix de Azúa, Javier Marías, y otros que, bueno, como todo, no han tenido una carrera tan descollante, pero en los últimos años también yo he estado muy atento a las diversas literaturas latinoamericanas, descubriendo pues una serie de autores que me parecen de primerísima categoría, bueno, empezando por Roberto Bolaño, de 7 o 8 años, y luego autores como Alan Pauls, con El pasado, que ha sido un éxito. Excelente novela. Excelente novela. Se ha llevado al cine, no muy felizmente, parece pero... que no, a Europa no ha llegado, parece que aparte de Brasil solo llegó a Argentina y se acabó el circuito. Pero es una excelente novela. Una gran novela. Y luego Juan Villoro, con El testigo, y bueno, Martín Coan, con Ciencias Morales, que me dijo que la van a llevar al cine también. Bueno, estoy francamente satisfecho por los resultados literarios. Y tiene fama de ser un premio muy honesto, yo creo que sí. Y además la prueba de que es muy honesto es que con cierta frecuencia hemos publicado novelas muy difíciles. Es decir, entonces, si hubiéramos hecho trampa para que ganaran novelas invendibles, ya sería demasiado idiota, ¿no? Indudablemente es un premio muy jerarquizado, ¿no? El premio, supongo que cuando se cree vale la pena enviar un texto propio porque hasta puede ganar, ¿no es cierto? Sí, bueno, y la han ganado gente, porque yo no conocía. Sí, bueno, tú has nombrado varios que realmente no... Bueno, Pombo era un absoluto desconocido. Tú has trabajado mucho con Vila Matas, es un autor que en el que has creído, ¿no? Sí, y también es de los de Triunfo Tardío, es decir, yo empecé a publicar a Vila Matas en el 83, creo, y hasta el 2000 o 2001 no triunfa, y le voy publicando 7 u 8 libros, y hasta que de repente un libro a priori muy minoritario que se llama Bartleby y compañía, que son sobre los escritores, el bloqueo de los escritores, el escritor que deja de escribir y tal, y de repente toca algo en los lectores y sobre todo en los escritores y se convierte en un pequeño bestseller, y ahí empieza la carrera más popular con más lectores de Vila Matas. Sobre todo lo interesante es el de los escritores, porque es un libro que, por ejemplo, a Tabucchi le entusiasma, y a otros autores, porque todos los autores en un momento han sentido el bloqueo. Es decir, bueno, ya no voy a escribir más, aunque hayan escrito 5, 10 libros, 8, este tema. No voy a escribir más o no voy a poder alcanzar... Exacto, ya me he quedado, he llegado a mi tope. Como un jugador de fútbol que ya siente que le duelen las rodillas, que ya no corre tan rápido. Claro, cosa muy dura de admitir. Muy dura, sí. Tú me produces una sensación curiosa, porque uno no puede dejar de estar convencido de la crisis del libro, tema muy remanido, pero sin duda. Pero sin embargo, tú hablas del libro con un entusiasmo y una pasión. Sí, es como que eres un profundo optimista de alguna manera. Sí. O sea, crees. Cuando, por ejemplo, en nuestros países, por nuestro país, la decadencia, el bajón, digamos, del hábito de la lectura es extraordinario, es dramático, ¿no es cierto? Sin embargo, tú sigues, transmites. Hablas del libro como algo que realmente, como si tuviera un lugar realmente privilegiado en la sociedad. Bueno, yo quizás sea insensatamente optimista, pero lo creo. Ojalá hubiera muchos insensatos. No, pero yo lo creo con datos que diría que son bastante objetivos. Bueno, y la propia historia de Anagrama a mí me lo demuestra, es decir, no publicamos autores distintos, hemos seguido siempre la misma exigencia de calidad, pero se venden cada vez más, sin ser grandes super bestsellers. Pero yo creo que en España se lee más que nunca y se venden más libros que nunca. Sí. Y Alessandro Barico daba un ejemplo en su último ensayo excelente que se llama Los Bárbaros. Tiene 3 capitulitos dedicados al tema de los libros y tiene una teoría que es la misma que yo tenía, sin ponerle el mismo título que le pone él, que es del huevo al paloto, que es como el huevo frito. Entonces, la teoría es que la yema ha crecido, y la yema son los buenos libros, la buena literatura, la literary fiction más exigente.
ha crecido en el sentido que se vende más. No mucho más, pero se vende más. ¿Y los bestsellers se venden menos? No. Y los bestsellers se venden mucho más, que es la clara. Es decir, mucho más. es decir, que a pesar de la crisis del libro y del libro literario y tal, no es cierto. Es decir, el libro literario se vende un poco más que hace un año. Y los bestsellers se venden mucho más. Y en cambio, el libro no libro, es decir, pongamos Dan Brown para ponerle una etiqueta, esto se vende muchísimo más y los leen los lectores no lectores, es decir, son gente que lee algún libro porque oye hablar mucho de él y para no quedarse fuera de un cierto circuito de conversación lo compran. Este tipo de libros que mi gran amigo Vicente Verdú decía en una frase muy atinada, que son literatura infantil para adultos. Oye, ¿cómo te ubicas tú frente a este asunto de los libros por computación? Eso que se habla que los libros se van a editar por encargo, o sea, en fin, digamos instantáneamente, ¿no es cierto?, individualmente, o sea, esa especie de articulación entre la computación y el libro de papel, diríamos, ¿no? Sí, bueno, mira, hace unos años en Buenos Aires, en el Congreso del 2000, el Congreso Internacional de Editores que se hace cada 4 años, había aparecido el ebook, el libro electrónico. Y entonces una oleada de terror sacudía a todos los participantes y todo el mundo pensaba, bueno, con el libro electrónico, el libro de papel desaparecerá. Fue un congreso realmente de película de terror. Y el resultado, unos pocos años después, es que habían aparecido centenares de libros en soporte papel pronosticando la muerte del libro en soporte papel, ¿no? Y esto un poco como chiste, pero no tanto. Y, bueno, es decir, yo creo, bueno, ahora el ebook se está sofisticando cada vez más, las ventas son escasas y yo creo que durante muchos años, en todo caso, van a coexistir el libro tradicional, que es un invento perfecto, como se sabe, es decir, no hay que enchufarlo en ningún sitio, lo puedes llevar a la cama, a la playa, a cualquier sitio, es muy barato, es decir... Puedes regalarlo, puedes prestar. Exacto. Ahora que hay tanta oferta de libro de bolsillo en España, hay docenas de miles de libros de bolsillo al año, y que es francamente muy barato, e incluso en tiempos de crisis, que ahora en España con la crisis inmobiliaria y tal, pues hay un cierto y justificado pánico que de momento no afecta al libro, porque los lectores necesitan seguir leyendo y el libro es muy barato, la oferta en bolsillo es baratísima. O sea que quizás sea insensato, pero yo creo que el libro va a durar muchos años, es inmensamente gratificante leer. No leer me parece una automutilación completamente absurda. Y prueba, por ejemplo, de que el libro va a seguir es la floración absolutamente inesperada hace 10 años, cuando había el gran proceso de concentración editorial, pero ahora la gran floración de editoriales independientes muy literarias en Argentina, en Chile, en España, bueno, en muchísimos países, que pues editores independientes vocacionales, pues con poco dinero también gracias a las nuevas tecnologías, pues empiezan una editorial. Y empiezan una editorial que yo digo que están condenados a la excelencia, es decir, solo editando buenos libros pueden adquirir un catálogo que inspire confianza a los libreros. Tú eres escritor también, tú has escrito varios libros. Sí, pues, en realidad es como la cara B, digo yo, de mi oficio de editor, porque en realidad he escrito ya como 4 o 5 libros o libritos, pero... Parece que son más, lo voy a leer, Las portadas de Ángel Jugué, sí. Opiniones moicanas, Flashes sobre escritorios y otros textos editoriales, El Observatorio Editorial para Roberto Bolaño, el escritor, editor, amigos. Sí, por orden alfabético, escritores de editores amigos, exacto, que es el más... Escritores, editores amigos. Sí. Pero en realidad todos ellos son como, por así decir, como virutas editoriales. Como publicado.
cómo me siento como publicado, es una experiencia divertida, claro. curiosa, y ayuda a entender más a los escritores también. Incluso, por ejemplo, la sensibilidad a la crítica. Es Además, decir, no siempre has publicado en anagrama. no, uno solo, Uno ¿no? solo, O claro. sino todos en otras editoriales, que también es curioso, y he publicado por ejemplo, para Roberto Bolaño, un librito que publiqué sobre él, una cosa bastante insólita, lo publiqué en 6 países, en 5 de América Latina y 1 en España. Y Estás atento también a las ventas, si se vende, si no se vende. Bueno, y las notas, sí, que tienes que las ver. ventas no me Estás preocupa con las tanto. ansiedades del escritor No, también. no, las ventas no, porque y ya se sabe, y esto es un axioma, que los libros sobre el mundo editorial se venden poco. Y yo lo sé porque he publicado libros buenísimos de Jason Epstein sobre el negocio editorial, libros de Schifrin, y las ventas son... Pero estás atento a la crítica que no, dice. pero las críticas sí. Y entonces claro. es curioso también. Yo recuerdo que algún amigo mío, pues de repente hay una crítica buenísima de un libro suyo de una página y hay una frase un poco displicente. Pues el ojo del autor va directo a esta frase y la tiene clavada y tal. Y entonces Lo entiendo absolutamente. Claro, puedes dejar de dormir durante varios días. Y yo, entonces, en general, mis libros han tenido buenas críticas, pero recuerdo una que me hizo mucha gracia, aunque me reboté un poco. Dice, bueno, ahora los críticos están hablando muy bien de este libro, porque claro, como es el editor de Anagrama, pero en realidad el libro no vale nada. Y fue la única negativa. Y por una parte, también me hizo gracia porque me obligó como a repensar en primera persona la reacción del escritor ante la crítica. ¿Se puede perdonar a alguien que escribe algo así de uno? Ese es un tema, ¿no? Pues sí, porque luego le contesté en una nota divertida, por así decir, y luego le envié por orden alfabético un libro siguiente, y entonces rectificó. Dijo, bueno, en el primer... Después de todo no era tan malo. Exacto. Me perdona la vida, por así decir. Oye, ¿cuál es el libro que te hubiera gustado editar que no editaste? Que te hubiera gustado publicar que no publicaste. Tengo varias respuestas estándar para facilitarme la vida, pero una muy cierta es Borges. Es decir, yo... Borges. Sin amabilidades. Durante unos años fue autor de cabecera, me lo leí íntegro y me hubiera entusiasmado publicarlo. Otro había sido Kafka, pero luego conseguí publicar un par de antologías de Kafka. Luego, a menudo digo, mi buen amigo Eduardo Mendoza, Juan Marsé. Y, bueno. Lo que pasa es que también en un catálogo con casi 3.000 títulos, con centenares de autores de primerísima línea, estar mortificado por no haber publicado a determinados escritores sería un caso de bulimia excesiva. Te diste el gusto de publicar a Donoso. Claro, Donoso vivió en Barcelona, como se sabe, unos años, fuimos buenos amigos, y me mandó un manuscrito delicioso y muy inteligente, que es la historia personal del boom. Historia personal del boom. Claro. Y entonces, bueno, recuerdo que lo leí, me encantó, se publicó, hicimos una fiesta en la librería Cinc d'Ors, una de las más importantes de la época, donde existieron centenares de personas. Entonces, él y Pilar, que les gustaba mucho todos estos festejos, pues estaban encantados de la vida. Nos fuimos a cenar a un sitio típico que estaba al lado de Boccaccio, y luego acabamos en Boccaccio hasta las 4 de la mañana. Es decir, fue un día, un sarao completo, y estoy muy satisfecho. Una excelente persona, Donoso, ¿no? Sí. Verdaderamente muy divertido, ¿no? Muy divertido, ameno, digamos. Muy ameno, muy literario, con miles de anécdotas. Sí, un gran tipo. Jorge, ha sido un gusto, en serio. Para mí también. Y no quisiera terminar si tengo aún un minuto o algo así. Tienes, sí. Bueno, precisamente por Chile, ¿no? Es decir, el descubrimiento de un joven autor que me lo mandó el manuscrito por correo, que era Bonsai, de Alejandro Zambra,
y que es una novela que se ha traducido ya en 5 o 6 países y del cual esperamos mucho. Y luego también publicaremos en septiembre una novela de Patricio Fernández. Patricio Fernández. El Pato Fernández, que le llaman, el director de esta excelente revista tan ácida The Clinic, fundada, como he sabido, cuando a Pinochet lo metieron en la clínica en Londres, y es una novela que es una sátira descarada sobre la vida literaria chilena, que creo que en Chile puede generar mucho interés y cierto morbo. Cierto morbo. Jorge, muchas gracias, ha sido un gusto. Igualmente. Gracias.